Bueno, pues aquí estamos en una nueva entrevista por parte de it-latino.net. En este caso vamos a hablar de la ingeniería lingüística. Ya me conocéis muchos de vosotros. Soy Daniel Alguacil de it-latino.net y aquí os voy a presentar a nuestros dos invitados. Vamos a empezar por la izquierda mía, no sé cuál es la vuestra. Aquí estáis viendo a Jesús Cardeñosa, que es fundador y responsable de la empresa Dial Software y también es director de la Cátedra UNESCO en Tecnologías Lingüísticas. Él está en Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal aquí? Esperando a ver el bombardeo al que nos sometes. Muy bien. Y desde Silicon Valley directamente tenemos a Mike Dillinger. Él es manager del grupo de taxonomía y de traducción automática de LinkedIn. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Fantástico. Bueno, pues os escucho a los dos, fantástico. Bueno, vamos a hablar unos minutillos de qué es la ingeniería lingüística, qué es lo que estáis haciendo y cómo puede ayudar a las empresas y a las organizaciones la ingeniería lingüística. Vamos a empezar por Jesús. Jesús, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis de Dial Software y también ya de paso desde la cátedra de UNESCO que diriges. Muy bien, pues bueno, esto de explicar la ingeniería lingüística está siendo un problema realmente. Se juntan dos palabras que son casi contrapuestas, lingüística e ingeniería. Lo que hacemos es tratar de manera automática lo que son contenidos escritos, principalmente escritos, para ordenar documentos, clasificarlos automáticamente, traducirlos, extraer información de los mismos, extraer información de manera dirigida, voluntad de quien busca información concreta, o bien extraer información útil de grandes cantidades de documentos, organizarlos, filtrarlos, etcétera, etcétera. O sea, es todo lo que sería, yo lo defino muy breve diciendo que es el tratamiento automático de lo que son las expresiones de la lengua, en una lengua o en otra, ¿no? Por eso está también Mike, que es uno de los mejores expertos en traducción automática que conozco, que nos contará mejor cómo se puede hacer el traspasar la barrera de una lengua a otra también en los buscadores, no solamente en lo que es la traducción estricta de los documentos, sino, por ejemplo, cómo se puede buscar una información desde una lengua a contenidos que están escritos en otra, ¿no? La Cátedra UNESCO lo que pretende como fin último es poner en el mercado de aquí a 2 o 3 años, del orden de 2018-2019, un máster internacional de ingeniería lingüística, precisamente porque la demanda de personas que sepan de estas dos cosas, de ingeniería, sobre todo ingeniería informática o computación, y de lingüística, la demanda es enorme y la formación es muy escasa. Precisamente porque son dos estudios pues muy lejanos, aparentemente, en las universidades. O estudias lingüística o estudias ingeniería. Precisamente son dos tipos de conocimiento que aquí necesariamente se tienen que juntar en un profesional que, como digo, la demanda es enorme y la oferta es muy baja, muy baja. Bueno, y tú, Mike, explícanos un poquito qué es lo que hacéis desde el departamento de LinkedIn en el que trabajas. Bueno, aquí en LinkedIn, como saben, somos una red social y con eso los miembros quieren buscar informaciones o describirse así y buscar empleos. Y con eso tenemos muchas informaciones en muchas lenguas. Y los miembros nos ponen informaciones, el título de su empleo, las competencias que tienen, y tenemos que encontrar una manera de compararlos entre una lengua y otra. Por ejemplo, si hay un empleo en Madrid para un ingeniero lingüístico y un tipo tiene su perfil en LinkedIn en inglés, ¿cómo hacemos el match? ¿Cómo hacemos encontrar el uno al otro? Un momento, Mike, no toque, tienes el micro en el ordenador o en el iPad, no toques el iPad, es que se está oyendo el sonido de las manos. Muy bien.
Y una área de trabajo es esta, ¿no? De comparar informaciones que aparecen en lenguas distintas. Y otra área es en una misma lengua. Necesitamos extraer informaciones que están en una lengua para ordenarlas en forma de taxonomías, por ejemplo, que utilizamos ya para mejorar la búsqueda de informaciones. Mi grupo hace más o menos esas dos cosas. Ok. Jesús, me gustaría que me dijeras desde el punto de vista de, o sea, desde Dial Software, ¿qué es lo que hacéis exactamente? Es decir, ¿hacéis un software y dais servicios de ingeniería lingüística a empresas? Bueno, lo que tenemos es una serie de tecnologías con las cuales construimos productos que son de uso más general. Pues, por ejemplo, tenemos varias herramientas de extracción de información automática, de predicción, de análisis de tendencias. Todo esto está basado en lectura, de alguna manera, de documentación escrita que está incluso pública en la web. También tenemos un producto que se puede utilizar bajo el modelo SaaS, es decir, en Internet, que es para extraer y realizar resúmenes de medios de comunicación automáticamente, creación de alertas, seguimiento de marcas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como productos, ¿no? Luego lo que también hacemos, puesto que, como te digo, lo que tenemos son un conjunto de tecnologías, que son una tecnología, para el que sea muy ajeno a este mundillo, es un conjunto de procedimientos, algoritmos, programas de ordenador que configuran lo que llamamos componentes, que combinados de una de otra manera permiten dar soluciones de negocio a distintas empresas con sus distintos problemas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que hacemos es, como tú has sugerido, ya sea productos que sean de utilización masiva, que se venden bajo licencia, o la prestación de servicios específicos a empresas para problemas específicos que puedan tener. ¿Y no sé si me he explicado bien. qué tipo de proyectos estáis haciendo ahora mismo, más desde Dial Software? Bueno, ahora mismo estamos centrándonos en varios productos. Unos son los que son capaces de la clasificación documental, que es un tema muy importante en las empresas. Se calcula por diversos estudios que hemos manejado que cerca del 30% del tiempo de una empresa se va en redirigir documentación mal dirigida dentro de la misma. Es decir, a alguna persona le llega una información, estima que no es para ella, la lee, con lo cual se pierde confidencialidad, la redirige a otro departamento, a otras empresas, y bueno, hasta cierto punto lo que nosotros podemos hacer es preclasificar la información que se maneje ya desde dentro o que llegue desde fuera y hacerla llegar con muchísima precisión a las personas o a los departamentos que sean capaces de manejarla. Esto, por ejemplo, tiene mucha aplicación en los call centers, que todo el mundo conoce, el grado de insatisfacción tan grande que se tiene por parte del usuario cuando le tienen un buen rato esperando una buena solución. Todo eso viene porque la persona que le ha atendido no tiene pericia suficiente en el tema que le plantea. Eso para nosotros es un simple problema de clasificación. Es decir, si nosotros, una vez pasada la voz a texto, clasificamos o determinamos qué tipo de problema se le está planteando y ese problema se le dirige directamente a las personas que saben del mismo, se gana tiempo y se gana satisfacción del cliente, ¿no? Luego también están las empresas que en general tienen un enorme problema a la hora de reconfigurar y reordenar su manera de trabajar con sus documentos. Hay que tener en cuenta que cada vez hay menos papel, pero cada vez hay más documentos en las empresas, precisamente porque no ocupan sitio, ¿no? Eso sería un ejemplo. No sé si te vale con esto. O sea que fundamentalmente ahora mismo estáis trabajando en lo que pudiéramos decir el ámbito de la gestión documental, ¿no? Y de la gestión de información, en lo que es la aplicación a empresas. Entendiendo gestión documental de la manera más amplia, sí, sí. Lo que es alucinante, incluso para mí, es ver la cantidad de tiempo y de horas hombre de una empresa que se va en clasificar la documentación.
ni te quiero contar la aplicación que esto tiene para la administración pública. Cada vez que, por ejemplo, un ministerio quiere reorganizarse, el problema que puede tener es gigantesco a la hora de disponer de la documentación que estaba ordenada y clasificada acorde a criterios anteriores, ¿no? Entonces, en eso les podemos ayudar mucho. Normalmente, este tipo de tecnologías también se han venido aplicando mucho en el ámbito de la inteligencia, ¿no? Esto no sé si también lo estáis tocando, aunque no se pueda explicar quizá. Bueno, sería largo de explicar, pero sí, efectivamente, en el ámbito de inteligencia de las empresas o inteligencia a nivel de seguridad, tiene una enorme aplicación. Hay que tener en cuenta que los medios humanos disponibles son limitados siempre y que la mayor parte de las labores delicadas de clasificación de información, no la llamaría yo de documentos, sino clasificación de información, son cada vez mayores y una cosa muy importante, vienen en distintas lenguas. Nosotros también somos capaces, con nuestras herramientas, de clasificar temáticamente documentos que estén en distintas lenguas. Y eso es una cuestión importante. Es decir, eso se puede hacer antes de que nadie los lea. Es decir, yo hay una frase que utilizo mucho dentro de la empresa que es que los documentos que los lea la máquina, que los lea la máquina. Luego ya veremos lo que hacemos con ellos, pero de momento que los lea y que los clasifique la máquina. Y eso facilita muchísimo que las personas que tienen pericia en un tema puedan leer exclusivamente los documentos que versan de dicho tema. Bueno, vamos a ver, Mike, antes de nada te tengo que pedir, porque te he mutado, pero no te puedo desmutar. O sea, te tienes que desmutar tú, a ver si lo logras en algún sitio del Google. Ahora. Aquí estoy. Perfecto, perfecto. Mike, en LinkedIn, es decir, cuéntanos un poquito más, cuál es la aplicación que estáis dando, aunque nos has hecho una introducción al principio. ¿Cuál es la aplicación que estáis dándole a la ingeniería lingüística en LinkedIn? Bueno, como dice Jesús, procesamos los documentos. Tenemos 470 millones de miembros que tienen sus informaciones y buscan empleos y cambian mensajes entre sí. Y hay que recordarse que todos son documentos, ¿no? Lo que sea, un mensaje, un Twitter, una página de web, todo son documentos. Y en esta escala tan larga, sin la máquina no hay cómo hacer nada. ¿Cómo se busca entre 50 millones de empleos? Los 5 que son relevantes para una persona. ¿Cómo se busca entre 470 millones de personas? Las 10 personas que son más interesantes para un reclutador de empresa. Esos, como dice Jesús, que la máquina los lea. Hacemos exactamente eso. O sea, un poco lo que venís a hacer es en análisis es decir, el sacar un provecho a la cantidad de información que hay, en un principio información textual y escrita, entiendo, que hay en LinkedIn, ¿no? Y además, efectivamente, en diferentes lenguas, lo cual incrementa un poquito la dificultad. Muchísimo. Como dirá Jesús, no hay profesionales de otras lenguas. Casi no hay. Hay muchos profesionales de lingüística e ingeniería para el inglés, el chino, pero hay mucho menos para las otras lenguas. O que constituye una barrera muy grande para las empresas globales. Y esto lo preguntaría a los dos, ese perfil de ingeniero lingüístico, vamos a decirlo así, en un principio podemos pensar que tiene una doble procedencia, ¿no? En un principio están los lingüistas, los filólogos, y por otra parte están los ingenieros informáticos. ¿Cuál es un poco es decir, de dónde están procediendo esos profesionales en ingeniería lingüística o deberían de proceder, según vosotros? Empiezo yo.
Sí, empieza tú, sí. Aquí en Estados Unidos hace 20 años, por ejemplo, no había procedencia, ¿no? Encontrábamos lingüistas que entendían un poco de qué es un computador, un ordenador. Y por otra parte, encontrábamos con mucha dificultad ingenieros que comprendían que el lenguaje es más que una secuencia de caracteres, de letras. Y hoy día aquí hay programas y cursos muy buenos para la formación específica de esa gente. Entonces, en la facultad tienen entrenamiento como ingenieros y como lingüistas también. Eso facilita mucho. Pero veo y trabajo con Jesús en eso, que en otros sitios no hay todavía estos cursos de formación específica. Sí, voy a continuar yo lo que dice Mike. Efectivamente, hay unos modelos de los cuales podemos partir y de hecho estamos trabajando con Mike muy estrechamente para definir el programa de ese máster internacional de ingeniería lingüística que tiene que poner en el mercado la cátedra UNESCO aproximadamente en el año 2018-2019, ¿no? Ese programa nos está resultando enormemente difícil. ¿Por qué? Pues porque estos programas que tienen Estados Unidos, y supongo que Mike estará de acuerdo conmigo, tienen una fuerte dependencia de la lengua inglesa. Es decir, los diccionarios, la manera de enseñar cómo tratar una lengua o un fenómeno no sirve de una lengua para otra. Entonces, el hacer un programa de trabajo o un programa de estudios más independiente de la lengua es parte del trabajo que estamos haciendo dentro de la Cátedra UNESCO para configurar ese programa de estudios, ¿no? Que no es nada sencillo, nos está costando bastante más de lo que pensábamos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de materias pueden configurar ese máster? Por ejemplo, ¿qué te diría yo? ¿Tenemos que meter aprendizaje automático? Parece que sí. Es un área que proviene de la inteligencia artificial. ¿Tenemos que meter análisis lexicográfico, que es de filología? Parece que sí. Pero el análisis lexicográfico no se hace igual en inglés que en español que en francés. Luego, no se puede enseñar igual. Ahí alguien me podría decir, sí, pero hay cosas comunes. De acuerdo, hay cosas comunes, pero que conste, muy pocas comunes. Es decir, Mike lo sabe de sobra, hemos trabajado juntos hace años, yo también. El tema de la multilingüalidad eleva la complejidad de los estudios de estas materias hasta límites insospechados. Y ese es un problema que tendremos que paliar, porque claro, el máster se impartirá en España, se impartirá en América Latina, se impartirá en Brasil, dentro de América Latina, se impartirá en Estados Unidos y en otros países asiáticos, europeos, etcétera. Y la dependencia de la lengua, estamos tratando de ver cómo tratarla en cada una de las versiones que se den. No es trivial. Realmente formar un profesional que sirva para la ingeniería lingüística multilingüe no es trivial. Eso es parte del trabajo que asume la Cátedra UNESCO. Muy bien. Un asunto que me quería tratar también con vosotros es IBM Watson, ¿vale? Digamos, el appliance, vamos a decirle, de IBM. Una de las cosas que más, por así decirlo, de los orígenes fundamentales de IBM Watson es precisamente, hasta lo que yo tengo entendido, precisamente todo lo que es la ingeniería lingüística, vamos a decir, el análisis del texto, ¿no? ¿Podríamos decir que IBM Watson ha sido como un pionero en todo esto de la ingeniería lingüística? A ver, Mike, comienza tú. Bueno, la IBM ha sido pionera, sí. El Watson utiliza, hasta yo sepa, técnicas conocidas de ingeniería lingüística, pero la innovación principal es en combinar los outputs de la ingeniería lingüística para la inteligencia artificial.
Entonces, esta parte sí es pionera de sacar informaciones de texto y utilizarlas para razonar, ¿no? Sí, Para combinar los pensamientos y las informaciones. sí. Le voy a complementar un poco a Mike. Efectivamente, IBM siempre estuvo en la cabeza de los trabajos de ingeniería lingüística, pero desde hace muchísimos años. De hecho, el Watson, aunque ahora se anuncia como producto novedoso, tiene una base de muchos años de trabajo mirando hacia atrás. A mi juicio, el Watson tiene un problema que para mí es tremendo, y es que el Watson trabaja en inglés, en lengua inglesa. Es decir, fuera de esa lengua, sus mecanismos de extracción de información, de almacenamiento de la misma y de tratamiento de la misma, pues tenemos un serio problema, porque como muy bien sabe Mike, en el trabajo que realiza en LinkedIn, en cuanto pasas de una lengua a otra, no basta con traducir. Es que el entendimiento de lo que se dice ya no funciona de la misma manera. Es decir, la dependencia de la lengua, a mi juicio, en ese aspecto es terrorífica. Es decir, hasta qué punto ese producto, que no deja de tener un gran valor en cuanto a integración de todo lo que son tecnologías, tanto de ingeniería lingüística como de los sistemas basados en razonamiento desde hace bastantes años de inteligencia artificial, pues no basta con traducir. Y ese es uno de los grandísimos problemas de la multilingüalidad, que no basta con traducir. Es decir, todavía no somos capaces de hacer lo que hace un traductor humano en el sentido de entender lo que dice un texto y reescribirlo de otra manera. Por eso esa es la gran dificultad de la traducción automática. Mike lo sabe muy bien, que ha trabajado mucho tiempo en ese tema. Exactamente. A mí me gustaría que nosotros somos un portal, por así decirlo, muy dirigido a aplicaciones concretas de la tecnología, ¿vale? Entonces, me gustaría que me hablarais de 2, 3 aplicaciones que consideráis que de las que no hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Y que consideráis que pueden tener un gran desarrollo en lo que es la aplicación de la ingeniería lingüística. Tanto, por ejemplo, desde la empresa de Jesús como Mike, fuera de LinkedIn o en la propia LinkedIn, otro tipo de aplicaciones que en un momento dado todavía no se estén haciendo. Por ejemplo, os pongo algunas ideas que me vienen a mí a la cabeza. Por ejemplo, la lucha contra el fraude, por ejemplo, tanto en seguros como en banca, como en e-commerce, que es un tema también muy... Hemos hablado de la inteligencia militar, seguro que luego, o de la inteligencia, que yo creo que eso es uno de las aplicaciones más brutales, ¿no? que puede tener, aunque ya hemos hablado un poquito. No sé, ¿qué tipo de aplicaciones consideráis que van a tener en el próximo año, en los próximos 2 años, un gran desarrollo, tanto en la empresa privada como en la administración pública? Bueno, yo veo las aplicaciones que ya se utilizan. Por ejemplo, y que crecen mucho. Una es escuchar mejor al cliente. En todos los sites se solicita, se pide informaciones, feedback, el punto de vista del cliente. Pero he visto aquí en Silicon Valley que en muchas empresas, cuando llega un feedback en otras lenguas, español, francés, chino, lo que sea, son ignoradas las informaciones, pues no tenemos cómo juntar esas informaciones en otras lenguas para utilizarlas. Y este campo de aplicación crece muchísimo. Otra es búsqueda, que es otra manera de escuchar al cliente. Los clientes ponen cadenas de 2 o 3 palabras y suponen que los sistemas nuestros saben adivinar qué es lo que quería decir el cliente en cualquier lengua. Y muchas veces no grafan correctamente las palabras y escogen, parece que aleatoriamente las palabras. En inglés eso ya es un problema muy difícil.
Pero hacer lo mismo en 30 lenguas es casi imposible. Claro. Y eso me parece un problema muy, como digo, muy técnico, pero es un problema de crecimiento de la empresa. Se sabe que el crecimiento de las empresas de Internet hoy día es casi toda por el mundo fuera de la lengua inglesa. Todas las empresas de Internet crecen 2, 3 o 4 veces más rápidamente en otros países que en Estados Unidos. Y con eso, el problema de otras lenguas es gravísima. Pues sin funcionar correctamente en otras lenguas, no se puede crecer. Sí, complementando un poco lo que dice Mike, y que hemos mencionado antes, lo que sea meter multilingüalidad, lo que se llama multilingüalidad masiva, que serían más de 5 o 6 lenguas, eso es prácticamente inexistente. En estos momentos ni siquiera hay sistemas globales que cubran las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas, es decir, con un grado de calidad similar al que puedan tener las aplicaciones en inglés. Y efectivamente, en el momento que, por ejemplo, los turistas de China van a Estados Unidos o a otras partes del mundo a hacer turismo y expresan sus opiniones en chino, como dice Mike, son ignoradas, cuando resulta que son las áreas de mayor crecimiento en muchos sectores, no solamente turismo. O sea, este tipo de aplicaciones, si a la complejidad de por sí de las aplicaciones de ingeniería lingüística le añadimos la multilingüalidad, entonces el problema se convierte en muy enrarecido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego hay otro problema que Mike también conoce muy bien y que es objeto de nuestros trabajos en la empresa, precisamente para interpretar estas opiniones que vierten muchas personas de sistemas de turismo o de consulta de cosas internacionales, vienen derivadas de que la gente escribe coloquialmente, escribe mal. Y los sistemas automáticos que tratan la multilingüalidad no están preparados para una escritura mal hecha, ¿no? Precisamente nosotros estamos terminando el desarrollo de lo que llamamos un módulo de lenguaje controlado en español para que convirtamos lo escrito en redes sociales mal escrito, por decirlo de alguna manera, en un lenguaje suficientemente bien escrito como para que la máquina lo entienda. Porque ese es uno de los grandísimos problemas. Se crean incluso nuevos lenguajes, acortamientos artificiales de palabras, etcétera, etcétera. No os podéis imaginar lo que eso supone a la hora de confeccionar los diccionarios, de entender lo que se dice, etcétera, etcétera. Y eso es una de las maneras de nosotros trabajamos sobre todo en lengua española, ¿no? Porque, bueno, de cursos en inglés hay, pero para otras lenguas se requiere también hacer ese tipo de sistemas. Precisamente acabamos de llegar a un acuerdo con una empresa de Brasil, del Polo Tecnológico de Brasil, que es Florianópolis, para trabajar con la lengua portuguesa de Brasil, que es algo diferente al portugués de Portugal. Pero bueno, serviría. Pero bueno, sobre todo estamos en esto. ¿Por qué? Pues porque cada lengua necesita reconsiderar los sistemas que están hechos para otra. Por lo menos no valen de forma directa, ¿no? Esto por un lado. Luego lo que decías de las aplicaciones de inteligencia, tanto para la empresa como para el mundo de la seguridad o militar, estos son sistemas de otro estilo. Por supuesto, allí la multilingüalidad es un problema enorme, es decir, hay una manera muy tonta de ocultar información, si se quiere, que es escribirla en una lengua desconocida o que a nivel computacional esté no tratada, sencillamente no tratada. No basta, como decíamos antes, con traducir, porque hay que entender cierto tipo de cosas. Pues bien, hay técnicas de inteligencia artificial que permiten extraer datos y relacionarlos de una manera relativamente independiente de la lengua, de tal manera que permitan inferir o deducir informaciones que no estaban específicamente dichas en esos contenidos. Esos sistemas son muy complejos, no son nada baratos de realizar, pero efectivamente tienen una aplicación, sobre todo inicialmente para sistemas de seguridad, inteligencia militar, etcétera, pero también para las empresas, que duda cabe. Cualquier empresa global necesita saber
muchas informaciones muy fiables, muy bien filtradas en cualquier parte del mundo y en cualquier lengua. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en todas estas cosas. Para algunos clientes, de una manera específica para ellos, adaptando sistemas, y de otra manera es fabricando herramientas o aplicaciones que puedan ser utilizadas de forma directa bajo licencia, ¿no? Jesús, esto en principio me suena a algo solo asequible para la administración pública central, vamos a decir, o gran administración pública y empresas grandes, o es una tecnología que ya pueden utilizar empresas de un nivel, no sé, la pyme, por ejemplo. Eso lo veo difícil, Primero, quizás porque sus necesidades no sean tan grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no me imagino una pyme que tenga una necesidad de establecer un volcado masivo de informaciones, una extracción masiva de datos de fuentes multilingües de medio mundo. Yo no veo que una pyme pueda tener esas necesidades. Si las tiene, pues no lo sé. Yo creo que no. Pero son las empresas grandes que necesitan, por ejemplo, rastreo masivo de medios de comunicación de todo el mundo, en cualquier lengua, y de redes sociales para ver, por ejemplo, qué está ocurriendo a la otra parte del mundo y que pueda tener una influencia sobre un elemento de mi propio país que pueda necesitar, pues yo qué sé, la decisión de una inversión. Me imagino más grandes gestoras de fondos de inversión que puedan necesitar saber noticias muy al momento que ocurran en una parte del mundo con una empresa a la que están siguiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me lo imagino más para grandes empresas y, por supuesto, administraciones públicas, no solo dentro del ámbito de la seguridad. Uno de los problemas que tienen algunos países, o muchos países, es que, por ejemplo, las administraciones públicas, cuando han comenzado a informatizarse, tienen una enorme cantidad de información que sería de una validez enorme en forma documental papel. Es decir, la informatización, eso que se llama la administración electrónica, es a partir de unos años muy recientes, pero para hacer predicciones certeras de los próximos años, para muchos temas harían falta las informaciones anteriores. Es decir, qué se hacen con los volúmenes gigantescos de información que hay todavía en forma de papel. Si no es papel, pueden ser cintas magnéticas, etcétera, pero en forma de documento, no tratable directamente. Eso es otro tema que las administraciones públicas y también las propias empresas pues tendrán que acometer antes o después, ¿no? Para añadir algo a lo que dice Jesús, crece mucho el problema de las empresas muy pequeñas. De repente tienen clientes en otros países. Imagina una empresa de vinos de Rioja que vende normalmente en la región y de repente un cliente en China o en Estados Unidos quiere comprar su vino. De repente una empresa muy chica tiene necesidades globales, así como tiene IBM. Efectivamente, ese es un ejemplo de lo que efectivamente, de lo que los sistemas deben de atacar casi de forma inmediata. De qué manera una pyme puede acceder a los servicios y realmente crecer. Eso que se llama el mundo global no debe de estar restringido a las empresas grandes, ¿no? Jesús, no sé si el producto ya, digamos, nos puedes explicar alguna referencia aquí en España, si no puedes mencionar el nombre, el sector y qué es lo que estáis haciendo, o todavía no estáis comercializando el producto como tal. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos un producto que sí se comercializa, que se llama Social Clipping, que está orientado al rastreo de información en más de 2.000 medios de comunicación, blogs, etcétera, del mundo, y también de redes sociales de varios tipos, tanto privadas como las más conocidas, como Twitter, Facebook, etcétera. Twitter es relativamente más sencillo, aunque pone unas limitaciones, y son capaces de emitir alarmas con una frecuencia, o sea, con una precisión temporal de entre 10 y 15 minutos, ¿no?
Y luego hay otro de los tipos de productos que tenemos, que es el que hemos mencionado ya, el del clasificador temático, que permite mezclarse con las informaciones de la herramienta que está ya en mercado, el social clipping, y permite acceder a un filtraje previo de tipo temático en las informaciones que queremos buscar, ¿no? Y otro de los productos en los que estamos ya trabajando fuertemente es el utilizar estas informaciones sacadas del rastreador, por decirlo de alguna manera, para hacer análisis de sentimientos, es decir, extracción de opiniones, positivas o negativas. Hay empresas ya, incluso en el mercado, que hacen, pero creo que somos pioneros también en poner una tecnología que permite extraer las razones de una opinión positiva o negativa, cosa que muchas empresas carecen de las mismas, lo cual hace que algunas de las informaciones que se dicen, tantas opiniones a favor, tantas en contra, es imposible verificar si esas opiniones son realmente positivas o negativas. Es decir, no hay manera por parte del cliente de saber si eso es así o no. Sin embargo, nosotros, con estas tecnologías, lo que podemos hacer es explicarle al cliente por qué una opinión ha sido positiva o por qué una opinión ha sido negativa. Y eso lo hacemos extrayendo de informaciones que sean algo más extensas, como pueden ser foros o pueden ser también opiniones vertidas en Facebook, o bien por teléfono o por correos electrónicos que envían a la típica dirección info @ el nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Esto hacerlo de esta manera. Y otra de las aplicaciones también en las que estamos trabajando y que surgió precisamente por una petición de un cliente es la detección del espionaje industrial, es decir, de la fuga de información desde las empresas, basada en enviar correos electrónicos con información, no con un documento confidencial, sino con un corta y pega de trozos de un documento enviados a un correo electrónico en forma de copia ciega de un correo de otro estilo, ¿no? Lo que hemos hecho es una aplicación que hace un rastreo de todos los correos electrónicos de una empresa, corporación, administración, de a quién se ha enviado qué, de qué tipo de información se ha enviado y de qué tema, etcétera, etcétera. Eso va más bien asociado a seguridad de la información de empresas, administraciones públicas e incluso elementos de seguridad. Varios tipos. Sí, ¿estás trabajando, Jesús, más en algún sector que en otro ahora mismo en España? ¿En banca o en seguros o administración pública? Administración pública todavía no, porque tiene su complejidad y tienen también que entender un poco más, a pesar de que en España hay un programa anunciado para aplicaciones de este tipo de tecnologías, es un programa anunciado, no es un programa ya convocado, y además es de una cuantía relativamente escasa para la importancia estratégica que tiene, ¿no? Nos dirigimos más bien a empresas que gestionan grandes cantidades de documentos en forma electrónica y bueno, estamos también hablando con empresas, como digo, pues que tienen problemas de seguridad de la información. ¿Pero de qué sectores? ¿Algún sector más en concreto que en otros? ¿Retail? El de seguridad de la información, sobre todo, son empresas industriales, farmacéuticas. Por ejemplo, hay farmacéuticas donde está prohibido, literalmente prohibido, no solo escribir, sino hablar siquiera del nombre de una molécula en la cual se está trabajando. Esto para nosotros es relativamente sencillo detectar si alguien lo ha hecho o no. Por ejemplo, es un ejemplito. No sé si te vale. Sí, bueno, muy interesante, además. Bueno, vamos a ir terminando. Simplemente una curiosidad para los dos. Estamos hablando de ingeniería lingüística, hablamos por así decirlo, de texto, no tanto de voz, o un poco la misma tecnología que estamos aplicando para analizar, por ejemplo, eso que has comentado de las moléculas, se podría detectar también si alguien está hablando de una molécula, no escribiendo de una molécula. Sí, se puede. La voz se pasa a texto. Eso es una tecnología bastante conseguida en estos momentos. Sí. No sé qué opinas tú, Mike, pero yo creo que sí. Sí. Entonces, lo normal es pasar la voz a texto y utilizar las mismas tecnologías del texto. Exactamente. O sea, que eso ya está conseguido, por decir. La transcripción de la voz a texto es algo que no supone un problema ahora mismo para luego analizarlo con vuestra tecnología. No es un problema. De hecho,
De hecho, una de las cosas por las cuales nosotros, esa herramienta que hemos desarrollado, llamada módulo de lenguaje controlado, en realidad lo que hace es convertir texto mal escrito, entre comillas, no es que esté mal escrito, está escrito coloquialmente, ¿no? Y entonces la gente cuando habla coloquialmente. Entonces, precisamente los textos salidos de una conversación los tratamos con el módulo de lenguaje controlado, y a partir de ahí utilizamos las tecnologías de texto. Bueno, pues ya por finalizar, puesto que ayer ganó Trump, a que él vea el vídeo, pues deciros que soy 10 de noviembre, un día después de la victoria de Trump, y es cierto que yo escuché noticias relacionadas con la ingeniería lingüística, porque sí que se escuchaba, de hecho era el único sitio donde se escuchaba, ¿vale?, que los análisis de sentimiento de las redes sociales sí que marcaban que Trump, por así decirlo, tenía las de ganar. De hecho, llegué a escuchar en un momento dado que de esos análisis que se hacían de las redes estaban como muy separados del mundo real. Pues al final se ha visto que no estaban tan separados del mundo real. Bueno, allí Mike nos tiene que contar más cosas, seguramente, ¿no? Yo de eso no quiero hablar. Me niego a hablar, no vaya a ser que ya estén analizando las conversaciones. Sí. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los dos por habernos acercado un poquito más al mundo de la ingeniería lingüística, que evidentemente parece muy interesante, tanto desde un punto de vista formativo como desde un punto de vista de la empresa para aprovecharse de ella. Así que muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias.